Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana a este estudio de Shabbat matutino, de Shabbat. Vamos a continuar con nuestro estudio acostumbrado verso por verso de Génesis. En esta ocasión nos toca estudiar los capítulos 44 y 45 de Génesis. Por ahí les enviamos un link en donde después del estudio, y si es que nos da tiempo después de las preguntas y respuestas, vamos a tener una pequeña charla relacionada con lo que está sucediendo hoy en todo el mundo acerca de esta pandemia provocada por un virus mortal, pero que es necesario que nosotros tengamos muy claro qué actitud debemos asumir ante esta circunstancia, que por supuesto nos involucra. Estamos en el mundo, vivimos entre las naciones del mundo y estamos viviendo en este cuerpo de carne y sangre. Así es de que es importante que nosotros consideremos de forma muy responsable cuál es la actitud que nosotros debemos tener. Así es de que les invitamos para que nos acompañen después del estudio. Está calculado, programado para las 12 del día, después de este estudio. Y bueno, acompáñenme por favor en sus Biblias, ahí el capítulo 44 del libro de Génesis. Vamos a tener una oración antes de iniciar con nuestro estudio, pidiéndole al Señor que nos acompañe, que nos dé entendimiento, que todo lo que Él nos hable a través de su palabra no se quede solamente en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón y a nuestro espíritu a fin de ser edificados. Señor, bendito eres tú, Padre eterno. Gracias te damos por este día de reposo en que nos permites estar con la familia, Señor, disfrutando el descanso y la tranquilidad que nos trae estar en tu presencia, Señor. Sí. Gracias por tu amor, por tu misericordia día con día que tienes para con tu pueblo. Y gracias, Papito, por esta historia que vamos a escuchar de José. Te pedimos que podamos entender nosotros la grandeza de tu misericordia a través de la redención que nos diste por Yeshua, por la salvación, Señor. Gracias, Papito, que nosotros, nuestros ojos puedan ver a Yeshua en cada capítulo, en cada versículo de la Torah. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Así es, efectivamente, ese es nuestro anhelo, que podamos ver a Yeshua como Él lo dijo. Él dijo que Moisés escribió de Él. Y la Torá tiene que ver con Moisés principalmente, si se identifica con Moisés. Y si nosotros logramos ver a Yeshua, a Jesucristo, en toda la Torá, pues es fabuloso, es formidable, porque entonces se está cumpliendo en nosotros esto que dijo Yeshua en relación a poder comprender la Escritura, pero bajo el filtro de la visión que nos puede dar el Espíritu de Dios, comprendiendo correctamente en los dos planos la Escritura, la Torá, es decir, en el plano físico terrenal, que nos ayuda a comprender y a sobrellevar nuestra vida en este mundo, pero al mismo tiempo, y lo más importante, entendiendo que cada enseñanza que nosotros recibimos en la Torá debe ser reflejada en nuestra edificación espiritual como una preparación para la vida eterna. Ese es el fundamento, ese es el propósito que Dios tuvo al darnos su palabra. Así es de que si logramos hacer esto, pues bueno, dichosos somos por la misericordia del Señor, y no por nuestro esfuerzo, no porque seamos muy inteligentes, de ninguna manera, no nos creamos eso, sino solamente por su misericordia y por su bondad.
Desde el verso 1, capítulo 44 de Génesis, vimos el capítulo anterior, cómo es que José probó a sus hermanos, y esta última prueba del versículo 43 tuvo que ver con la porción 5 veces mayor que los demás hermanos en relación al alimento. Quiso ver la reacción de ellos, a ver si de su hermano también tenían envidia. Y bueno, dice la escritura que sus hermanos al ver esto bebieron y se alegraron con él, con Benjamín. Así es de que José ya estaba dando por hecho que efectivamente sus hermanos ya habían cambiado la actitud y que ya no tenían esta actitud con su hermano, que era el temor de José precisamente. Por eso desde un principio fue lo que les pidió: quiero ver a mi hermano. Obviamente no se los dijo de esa manera porque está asumiendo un papel del papel de un gobernador, de un extranjero, y sus hermanos no lo identifican aún no lo pueden ver. Ya hemos estado analizando todas las analogías proféticas relacionadas con Judá, con el pueblo de hoy en día, el pueblo judío que no reconoce a Jesucristo, que no reconoce al Redentor aún, pero que llega el momento en que así sea. Y bueno, nos estamos acercando a ese momento en la historia que nos relata Génesis. Y dice, versículo 1, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, y vamos a poner atención al papel que juega el mayordomo. No se dice su nombre y no se dice mayordomos. Es específicamente un mayordomo el que está llevando a cabo toda esta intercesión para probar a los hermanos de José. Así es de que vamos a poner atención y como lo hemos hecho siempre, vamos a tratar de ver cuál es la analogía, qué papel juega en el aspecto profético el mayordomo. Y van a ver que es fascinante. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento de los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Una vez más, ya era la segunda vez que llevaban el dinero para pagar y lo regresa otra vez con el dinero. Dice verso 2, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se había alejado, dijo José a su mayordomo una vez más, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Fíjense bien cómo es que el mayordomo iba a utilizar esta expresión acerca de adivinar, o sea, dando a entender que el gobernador, para los hermanos de José, que no lo identificaban, pues era José, este hombre adivinaba. Y esta copa de plata era el instrumento de su adivinación. Así es de que y como manda al mayordomo en el plano físico, pues es probable que José haya continuado con la interpretación de los sueños de Faraón. Es probable, no se dice en la escritura, pero recordemos cómo es que se ganó todo este favor por parte de Faraón. ¿Y cómo fue? Pues al interpretar los sueños, y que Faraón fue viendo que efectivamente se cumplió esta interpretación que hizo José. Así es de que es una probabilidad, porque José utiliza este argumento, el argumento que los egipcios tenían para profetizar, ¿sí? Y en ese sentido, es como José le dice, dile que esta copa es por medio de la cual yo adivino, y cómo es que la hurtaron.
Y por otro lado, se dice que antiguamente se usaban utensilios que se consideraban sagrados, efectivamente, por otras naciones extranjeras, con propósitos de adivinación, lo que en otros contextos religiosos se le llama profetizar. Así es de que, históricamente, según no es como que algo único que haya practicado Egipto. Y en este caso José utiliza este argumento. Obviamente era un argumento inventado, falso. ¿Por qué? Porque sabemos que José no adivinaba. Desde un principio él mismo le dijo a Faraón que el interpretar los sueños no era de él, sino de Dios. Era un don que Dios le dio y José siempre lo atribuyó al Señor, nunca se lo adjudicó a sí mismo. Pero en este caso, en este teatro creado por José, para que sus hermanos no lo identificaran en lo que él los está probando, entonces le dice al mayordomo, diles esto, hazles pensar esto. Obviamente, para que continuara en la misma tónica de algo ficticio, pero que para los hermanos de José pues era muy real. ¿Okay? Verso 6 dice, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Aquí la copa empieza a jugar un papel bien importante en el aspecto simbólico. ¿Por qué? Si el hermano menor, como en los capítulos anteriores, ¿con quién lo hemos identificado? Con Efraín. Exactamente. Y en un momento dado, la copa es el instrumento que le identifica, que liga a Efraín, pero que por causa de hurtar, ¿sí? Es decir, recibe Efraín alimento, bienes, riqueza, pero históricamente hablando, la actitud de Efraín fue de infidelidad. ¿Ok? Por esa razón, Dios le dio carta de divorcio a las tribus del norte. Lo que está sucediendo aquí con Benjamín, pues obviamente en el plano terrenal, el plano físico es diferente, pero simbólicamente hablando, si ya vamos entendiendo la historia, lo que está sucediendo aquí es que ese instrumento va a ser de salvación. Entonces esta copa tiene que ver con una promesa de salvación para Efraín, pero que a final de cuentas está ligado a Efraín. Es decir, ¿quién tuvo que haber muerto? De acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torá, ¿quién tuvo que haber muerto? La esposa infiel. Para Dios, la esposa es Israel. Israel fue infiel, históricamente hablando. Pero no murió Efraín, sino que por el contrario recibe un regalo, recibe la salvación. Ese regalo que es la salvación fue a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Cuando nosotros recordamos las palabras de Yeshua, cuando él habló de la copa, ¿sí? Habló del nuevo pacto, un pacto que estaba en ese momento ratificando la promesa de salvación a fin de que no muera Efraín, pero tenía que haber muerte, porque es justo lo que representa la copa también, su sangre, la sangre de Jesucristo. Y en ese sentido, entonces, quien muere es Yeshua, es el esposo, pero con la capacidad de volver a tomar su vida, pone su vida para volverla a tomar. Así es de que
Nosotros aquí comenzamos a ver este papel que juega la copa, ¿sí? La redención. Verso 10. Y él dijo también: ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel a quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Imagínate el terror que sintieron, si ya estaban cambiando sus corazones, sus hermanos de José. Imagínate el terror que sintieron en ese momento por todo lo que representaba. Imagínate, se les vino a su mente su padre, que se iba a morir. José tomó la decisión de probar una vez más a sus hermanos con esto. Y para ello planeó un supuesto hurto en el cual aparece culpable el hermano menor, el hermano que él amaba. La prueba para sus hermanos consistiría en conocer sus reacciones, ¿ok? Es decir, continúa como una última prueba. Hace esto para que José vea las reacciones de sus hermanos. ¿Por qué? Porque esto ya implicaba no solamente un acto de envidia, como el caso de la comida, sino incluso la muerte de Benjamín. ¿Ok? Ya estamos entendiendo el grado de haber hurtado algo valioso que era para las naciones paganas de aquel entonces, los instrumentos consagrados para ese tipo de circunstancias, para la adivinación, la hechicería y todo. Imagínate en la mente de estos hebreos. No, nos vamos a morir, nos van a matar, ¿no? Y en el caso que encontraron la copa en el costal de Benjamín, pues lo van a matar a nuestro hermano. Entonces la reacción que tuvieron, vamos a ver más adelante, que la reacción que tuvieron ante José y sus hermanos por esta situación confirmó en José que efectivamente sus corazones habían cambiado. La copa de plata en este contexto representa entonces la salvación o redención al hermano menor. En el contexto de la casa de Israel, es decir, Yeshua, quien salvaría a sus hermanos. Cuando José fue llevado como esclavo, a los hermanos no les importó dejarlo ir. No les importó, se querían deshacer de él. Ahora ellos estarían dispuestos a defender a Benjamín, incluso a grado de ponerse como esclavos, como lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver la intercesión que hace incluso Judá mismo y por Benjamín. Así es de que en relación a la esclavitud de José, ahora los hermanos estarían como esclavos. El cambio en los hermanos de José era tal y estaban tan convencidos de lo que les estaba pasando, era producto de un castigo, del castigo de Dios, que estaban resueltos precisamente a tomar el lugar de Benjamín. ¿Por qué? Porque en este caso pudiéramos decir que si estaban ellos en su mente el hecho de que Benjamín podría morir, al tomar ellos su lugar, ellos estarían dispuestos a dar su vida. A ese grado fue la intercesión de ellos. ¿Por qué estaban tan convencidos de que efectivamente era un castigo de Dios? Bueno, porque ya lo habían comentado. Nosotros nosotros vimos cómo es que José se porta duro con ellos la primera vez que fueron y les preguntó por sus hermanos, por sus padres, etcétera. Ellos entendieron que Dios los estaba castigando, acusando, y hablaron incluso de la sangre de su hermano. Así es de que aquí estamos viendo cómo es que el mayordomo está ejerciendo una actitud muy importante, un papel muy importante en los hermanos de José. Porque lo que está sucediendo aquí es que no fue José quien los alcanzó y los reprendió y todo esto, no, sino que envió
Entonces el mayordomo, al decirle las palabras de José, va y dice las palabras de José, no las palabras de sí mismo. El mayordomo cumple una función, la función de probarlos una vez más, probar una vez más su corazón, para ver cómo está su corazón. Así es de que vemos cómo es que los hermanos comienzan a manifestar una unidad en relación a esta desgracia para ellos. Verso 13 dice: entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Obviamente José, pues por supuesto que no adivinaba, sí, pero él continúa con el papel. Ajá, de egipcio, del gobernante egipcio. Así es de que es interesante que él continúa con esto, pero con el propósito de probarlos. Entonces, si nosotros vemos el panorama profético y simbólico, aquí estamos aprendiendo cómo es que Dios obra de tal manera que nosotros en ocasiones no vamos a poder ver en nuestro plano físico, no vamos a poder entender incluso por qué Dios hace ciertas cosas. Pero Él sí va a hacer las cosas con un propósito bueno. Siempre quizás con el propósito de probar nuestros corazones, probar nuestra fidelidad. Y es aquí donde la hipocresía se cae, donde la falsa adoración se derrumba. Es aquí cuando aquellos que dicen ser fieles a Jesucristo, seguirle, donde fallan. ¿Por qué? Porque Dios hace de esta manera las cosas como lo hizo José, pero con el propósito de que tú no te des cuenta y continúes fingiendo, con una falsa religiosidad. Porque sabes que Dios te está probando. O sea, lo va a hacer de tal forma que tú pienses incluso que estás tratando con el mundo aún, cuando realmente es el Señor quien te está probando en determinadas circunstancias. Es en ese momento donde nosotros podemos aprender que no importan las circunstancias en las que nos encontremos y con quien estemos, siempre debemos de ser la misma persona. Siempre. Si tú dices amar a Dios y ser fiel, pues entonces tienes que manifestarlo tal cual donde quiera que estés. De la misma manera en que te expresas y te conduces cuando estás con los hermanos de la fe, cuando te reúnes en Shabbat, o cuando vas a alguna fiesta del Eterno, etcétera, cuando te reúnes o simplemente platicas con los hermanos de la fe, es la misma manera en cómo debes de hablar y conducirte cuando te encuentres con tus compañeros de trabajo, cuando te encuentres con gente en la calle. Y eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque normalmente la gente se enmarca en el aspecto religioso cuando se encuentra con determinadas gentes. Es eso el aspecto que hemos hablado en otras ocasiones acerca de la religiosidad como la conducta que te ciega y una conducta que te impide ser honesto y fiel delante de Dios en relación a cómo eres realmente. No importa, yo te puedo decir que a Dios lo que más le interesa es ver realmente cuál es tu corazón, cómo te comportas aquí, en la escuela, en el trabajo, donde sea.
Y con todas tus fallas, eso vale más para Dios que una actitud de mucha misericordia, mucho amor, mucha compasión, solamente con los hermanitos, y con los de afuera eres, pero terrible. No seamos así. Esto que estamos viendo aquí nos enseña que Dios va a usar todas las circunstancias de nuestras vidas, pero al final de cuentas Él es el que está enviando a unos y a otros y determinadas circunstancias para probar nuestros corazones, la fidelidad de nuestros corazones. De manera que no importa con quién estemos, debemos tratar y comportarnos en el lugar donde estemos y con quien estemos como si Dios mismo estuviera presente en ese lugar. Dice versículo 16, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Y aquí ya Judá tira los brazos, baja la guardia y comienza a expresar su corazón. Dice, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Fíjate qué grado llegó Judá. Pero él no está hablando de lo que acaba de suceder con la copa. Él trae el peso de la conciencia, el cargo de conciencia de lo que sucedió cuando vendieron a José. Dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. O sea, somos tus esclavos. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Aquí Judá está expresando algo bien importante porque no tiene nada que ver. Él sabía que no habían tomado la copa. Y obviamente, pues al hablar como Benjamín, pues ¿cómo, no? Nosotros no. Pero él habló de Dios. Dijo, Dios ha hallado la maldad. Dijo, en él y de sus hermanos. Pero obviamente que está recordando aquello y le está doliendo, le está pesando. ¿Qué es lo que le está pasando, lo que está haciendo falta aquí con con Judá y con todos sus hermanos? Al hablar Judá está representando a todos sus hermanos que llevaron a cabo todo aquel pecado terrible de haber vendido a su hermano. Pero lo que está representando esto, o lo que está sucediendo, es que Judá está esperando una redención. Está esperando ser perdonado. Porque no importa el tiempo que pase, eso no lo va a olvidar jamás. Y eso es lo que muchas personas les impide acercarse a Dios. Muchas personas consideran que por el pecado que cometieron en su pasado, Dios no los va a perdonar. Y hay que hablar esto, hay que hablarles, hay que decirles que Dios en su infinita misericordia nos perdona. No hay absolutamente ninguno de cualquiera que diga que el Señor que esté con el Señor, que ahora le ama, que cambió su vida, que no haya sido consciente de esto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Todos hemos en algún momento, antes de conocer a Dios, antes de acercarnos al Señor, nuestra vida fue diferente, cometimos muchos errores, estuvimos haciendo cosas malas ante los ojos del Señor, pero llegó el momento en que nos rendimos, tal cual lo está haciendo Judá aquí, reconociendo, a pesar incluso de que no se lo dijeron, eres culpable porque vendiste a tu hermano. No, él sabía perfectamente esto. Es lo mismo que sucede con todo aquel pecador, todos aquellos que hemos sido pecadores o que somos pecadores, pero que llegamos al Señor y entonces es lo que te enamora. Es lo que te enamora de Dios. Es que te lleva al desierto y te hace que entres a un estado de bancarrota tal que reconozcas tu pecado. Así es. Y te enamora el Señor. Cuando te das cuenta que te perdona, entonces no cabe en tu mente. ¿Por qué? Porque eres carnal aún todavía y no entiendes cómo es que Dios puede tener tanto amor. Vamos a dejar eso ahorita. Deja eso ahorita, por favor. Pon atención, por favor.
no puedes entender cómo es que Dios puede llegar a tanto amor para perdonar incluso aunque tu conciencia diga que no lo mereces. No lo puedes entender. Así es de que eso, pues imagínate lo que está sucediendo con Judá aquí. Nos recuerda a todos nosotros. Los hermanos de José estaban a punto de pasar esta última prueba para que José viera la reacción de sus hermanos respecto a Benjamín y lo dejarían cargar con la culpa. Y bueno, obviamente que no lo dejarían cargar con la culpa él solo, sino que se unirían en la aflicción de Benjamín. Esto es lo que está sucediendo aquí, es una aflicción por parte de sus hermanos, y de inmediato a tu mente viene Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? El día del perdón. El día en que el Señor perdona a Israel. Precisamente. Pero para ese perdón hay una aflicción del alma. De acuerdo al mandamiento de Yom Kippur, ¿cuál es el mandamiento para Yom Kippur? Deja eso, por favor, déjalo ahí. ¿Cuál es el mandamiento para Yom Kippur? ¿Te acuerdas, hijo? No te escucho. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Afligirse. Afligirse. Exactamente. Es un mandamiento para Yom Kippur. Así es de que cuando nosotros entendemos lo que está sucediendo con los hermanos de aquí, ya están afligidos. Están afligidos en el alma. Y la pregunta es si en ese momento de aflicción tal que tienen el peso de la carga de la conciencia, la pregunta es si les hubieran ofrecido en ese momento de comer, ¿hubieran comido? Te aseguro que no. Por eso puedes entender que el ayuno como tal, simplemente el ayuno como tal para Yom Kippur no es un mandamiento. Eso debería ser una consecuencia de tu aflicción del alma. El mandamiento como tal es la aflicción del alma. Y lo que está sucediendo aquí es justamente eso. Nosotros entendemos claramente que la actitud de sus hermanos no les va a permitir sentirse con ánimo de absolutamente nada. Están totalmente afligidos, pero es justo lo que a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos para recibir su perdón. ¿En qué versículo nos quedamos? 16, ibas al 17. Ok, dice versículo 17, José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Continúa probándolos. Entonces Judá se acercó a él y dijo, y vamos a poner atención a las palabras de Judá, porque aquí, como les comentaba, Judá está expresando lo que ya en ese momento hay en su corazón. Y empieza con un ay. Está expresando antes que nada su aflicción, la aflicción de su alma en ese momento. Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y comienza a relatarle todo. Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de sus hijos, de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráedmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y
y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador, y aquí ya está recordando a lo que se comprometió con Jacob. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Aquí Judá está diciendo: yo quedo en lugar de él. Lo que hayas pensado o decidido hacer con Benjamín, mejor hazlo conmigo. Verso 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. O sea, si se dan cuenta, la actitud en el corazón de Judá estaba totalmente cambiada. Las palabras que usó Judá en su intercesión por Benjamín representan la actitud correcta y una actitud restablecida en su totalidad en el corazón. Anteriormente su actitud, como la de sus hermanos, era de total envidia, y sin embargo Judá aquí dio muestra de que Dios había cambiado ya su corazón. En el plano profético, ¿cómo vemos esto? Esto podría significar que en el plano profético llegará el momento en que Judá interceda ante Dios. Fíjate bien lo que podría suceder esto. O sea, esto es como una probabilidad. Y bueno, quizás ustedes tengan una opinión distinta. Pero lo que yo puedo ver aquí, lo que les comparto, es que Judá, de tal manera como lo estamos viendo aquí, es en esa intercesión antes de que se dé a conocer José. Lo que podría suceder proféticamente hablando es que Judá llega a interceder ante Dios por el hermano menor, que se encuentra en la dispersión. Y esto porque por la gran necesidad de Judá de que venga el Mesías, por la gran necesidad de que se establezca el reino. Y entonces se cumplirá la profecía de Yeshua cuando dijo: Baruch haba b'shem Adonai, hasta que digáis: Baruch, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Judá lo va a declarar. Esta actitud elimina entonces toda envidia, todo enojo de un hermano al otro. Sí, yo también entiendo que es eso, es una situación que se va a dar, que Judá tiene que entender que pues los que se encuentran en el cristianismo, los que ya empiezan a entender acerca de volver a la Torá, volver a obedecer a la Torá, que son sus hermanos. Sí. Porque en el verso 26 dice: y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón. Así es. Si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Así es. Entonces, mira, desde el tiempo de Yeshua, nosotros vemos en la escritura, en los evangelios, que el pueblo judío, los líderes judíos, sabían perfectamente de los dispersos. En algún momento se preguntan: ¿a dónde se irá este?
a los dispersos, entre los griegos. O sea, siempre han sabido, pero ellos no han ido por el hermano. Hay sectores del judaísmo, los noajitas, creo, que han intentado, en el intento de hacer esto, hacen proselitismo con relación al cristianismo. Pero ¿cuál es el problema? Que no les enseñan la Torah. Les dicen que ellos no, para ellos no es la Torah, que nada más las leyes de Noé. Exactamente, o sea, hay un grave error. Entonces, aunque lo intentan hacer, en este caso, que es un sector específico del judaísmo, una corriente distinta del ortodoxo, que los noajitas dicen, no, pues tú solamente cumples las leyes de Noé y son estas, ¿no? Entonces, y no para ti no es el Shabbat, para ti no es esto, o sea, te dicen, no cumple la ley. Lo contrario a lo que vino Jesucristo, cuando Él dijo, yo he venido a cumplir, y cualquiera que no cumpla, muy pequeño será en el reino de los cielos. Entonces no cumple el propósito. Pero entonces vemos aquí lo importante que podría suceder en un momento dado. Y bueno, quizás como están las cosas, este momento quizás no tarde mucho. Que Dios lo quiera así. Capítulo 45, verso 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Imagínate a José escuchando esta intercesión de Judá, ¿no? Pues imagínate. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Fíjate qué importante aquí. Ok, físicamente ya es muy claro esto. O sea, les dice, a ver, todos váyanse, nada más me quiero quedar con mis hermanos. Pero si ya lo estás visualizando proféticamente hablando, en el plano profético, ¿qué podría implicar esto? Dice verso 2, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Este momento podría representar la ocasión en que el Mesías será revelado al pueblo de Israel. Primeramente, a las 12 tribus en su totalidad. Esta circunstancia implicará que todas aquellas multitudes que no hayan formado parte de la esposa, que no sean parte de la nación de Israel, el Israel de Dios disperso en todas las naciones del mundo, aquellos que no se hayan vestido con lino fino y resplandeciente, que son los mandamientos, estarán aparte de este encuentro, ya que el encuentro representa el momento previo al reinado del Mesías. Por ello, solo estarán Yeshua y ambas casas como un solo pueblo, o sea, las 12 tribus de Israel. Acompáñenme a Juan 14, 20 al 24. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está hablando de un tiempo futuro. Les está hablando, diciendo, esto van a conocer. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hechos, capítulo 10, del 40 al 41, dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él. ¿De quién está hablando? De sus discípulos. Después que resucitó de los muertos. Entonces, de alguna manera, estamos viendo aquí este momento que es único y que es entre el Mesías y su pueblo. Verso 13. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José.
¿Vive aún mi padre?, les pregunta. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pues imagínate cómo dijeron, pues, si estabas muerto o te comió un animal, eso de que dices una mentira y la repites muchas veces, pasa el tiempo y al rato crees que fue real. Imagínate cómo estaban. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido acá. No os pese. Es decir, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjate cómo es que aquí en este momento José ya expresa tácitamente que les está perdonando. En el plano profético, una vez más, las palabras de José cuando dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto puede representar dos momentos en la historia. El primero, cuando Yeshua vino y se constituyó como salvación para su pueblo. ¿Okay? Y el segundo momento en la historia tendría que ver con la promesa de Yeshua antes de ascender al Padre, cuando anunció que Él iría a prepararnos morada. José fue vendido y fue llevado a Egipto. Y vamos a ver más adelante que se trae José a toda la familia, a su padre, a Jacob, a toda la familia, y les da morada justo ahí. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Lo viste? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así es de que esto, como un aspecto simbólico solamente, porque estamos hablando de Egipto, claro, o sea, no es la tierra prometida, pero recuerden que todos los aspectos análogos en la escritura son simbólicos también, de tal manera que por esa razón no podemos tomarlos como que de forma literal. De forma literal lo que vemos, la historia aquí entre José y sus hermanos, pero ya en el aspecto profético tenemos que entenderlo de esa manera. Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fíjate las palabras de José. Él está reconociendo aquí que a pesar de la crueldad con la que se vieron sus hermanos, dice: no fueron ustedes, fue Dios. Fíjate qué importante enseñanza nosotros tendríamos que recibir por parte de José. En el hecho de que José haya dicho a sus hermanos esto, aprendemos un principio muy importante. Cuando nosotros perdonamos de corazón, fíjate qué importante es perdonar. Aquí es fundamental entender el nivel del perdón, lo que te da cuando tú perdonas. Cuando perdonamos
pero perdonamos de corazón. No cuando dices, está bien, te perdono, y como que sigues molesto, enojado, sino que de corazón lo haces. Y dices, sí, te perdono. Si tú lo logras hacer esto de corazón, recibes un regalo de parte de Dios. Ese regalo consiste en comprender la forma en que Dios hace las cosas, primeramente. Y muchas veces esta comprensión para muchos es como una locura. Tú lo vas a entender y muchas veces al platicarlo la gente no te va a entender. ¿Por qué tomas las cosas de esa manera? Pero esa comprensión no se la da a cualquiera. Ese es un regalo especial para aquel que perdona específicamente. Eso es por un lado. Pero por otro lado también recibes la capacidad de discernimiento espiritual para tener una perspectiva divina, incluso en las aflicciones de tu vida, en cualquier tipo de aflicción o en esta específicamente. Es decir, eso que pasó, que te hicieron, provocó una aflicción, te está generando una aflicción, un dolor. Sientes que hay un problema ahí con esta situación, pero sabes que alguien provocó esto. Pero cuando tú perdonas, Dios te regala esto. Es como si Dios te dijera, no fue él o no fue esa persona, sino fui yo. Y el propósito de que hayas padecido esto es porque quiero que aprendas esto o aquello. Quiero que madures en tu fe. Quiero que crezcas. Quiero que te hagas más fuerte. ¿Por qué? Porque a través del perdón tú vences a la adversidad. Si tú no perdonas, jamás vas a vencer la adversidad. Por el contrario, la adversidad te va a absorber. Y vas a continuar con aflicción, con falta de perdón, vas a continuar sin entender por qué es así. De repente al rato puede llegar al grado incluso de decir, echarle la culpa a Dios. Sí, pero en un sentido equivocado. Sí, Dios es responsable por lo que te pasa, sí, pero tienes que entender que lo que hace, lo hace para bien tuyo. Si tú y yo no tenemos adversidad en la vida, no vamos a crecer, no vamos a hacernos fuertes. Tenemos que hacernos fuertes. Pero esa fortaleza no es tuya. No es que el que te hagas muy fuerte, no, esa fortaleza viene de tu espíritu. Y esa fortaleza viene a través del perdón que tú das, a través de la misericordia, a través del amor al prójimo, a través de todos esos atributos que el Señor te da, porque es un don. Cuando la persona no perdona, entonces se crea una barrera que le impide a la persona ver con claridad la forma en que Dios hace las cosas. No lo va a entender. Y esto equivale a que estas personas no van a conocer el corazón de Dios. Pero si tú perdonas, sí, así es. Y aquí vimos que se hace una expresión muy curiosa cuando dice que a José se le hizo padre de Faraón. Le ha puesto por padre de Faraón. La palabra padre en hebreo, y hay que entenderlo, no significa que haya sido mayor que Faraón en sentido práctico. Para aconsejarlo, ¿no? Como consejero. Exactamente, porque la palabra Ab en el hebreo sí significa padre, pero también significa consejero, amigo o principal. Así es de que como José fue puesto por Faraón, fue puesto pero sin superarle a él, es decir, no era mayor. Y si tú lo ves en una analogía en relación a Yeshua ha recibido de Dios también el título de Ab, el título de padre, pero sin superarlo
al Eterno, al Padre Eterno. La analogía del título que recibió José la vemos en las Escrituras como una analogía de Jesucristo. Por ejemplo, Isaías 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, aquí viene, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque esto lo está diciendo el profeta de parte de Dios mismo. Y está diciendo, a este se le llamará con estos títulos: Padre eterno, consejero, Dios fuerte. El Yud-Hei Vav-Hei Akatán. Hebreo 3, del 4 al 6. También aquí el escritor de la carta a los Hebreos hace una alusión a esta potestad que le fue entregada a Jesucristo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero el Mesías, Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mateo 28, al final, cuando el Señor envía a sus discípulos, versículo 18, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Haz de cuenta que José está hablando aquí, cuando dice, Dios me ha puesto por padre de Faraón, Faraón me ha puesto por padre, ¿sí? Y me ha puesto por toda la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Aquí haz de cuenta, o sea, imagínate leamos las palabras de Yeshua. Yeshua dijo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y enseñen todas las cosas que os he enseñado. Así de que es muy importante que nosotros entendamos esto. Esto a nosotros nos ayuda mucho a comprender la escritura, y podemos darnos cuenta cómo es que Jesucristo es el cumplimiento de toda la profecía. Verso 9 de Génesis, regresamos a Génesis 45, dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín y su hermano su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Entonces aquí se encontraron los hermanos de sangre, que imagínate cuántos años sin haberse visto, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id volver a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros
para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Una vez más, lo benefició más a Benjamín. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino, no se estén peleando por el camino, por si acaso todavía, ¿no? Estaban con problemas. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo: José aún vive, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía, pues decían: pues estos me están mintiendo. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros de José, enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Fíjate, qué interesante aquí. Pero fíjate que aquí dice, una vez más, el versículo 27 se refiere al padre de los hijos como Jacob. Y en el versículo 28 se le describe como Israel. Pero ¿después de qué? Después de que su espíritu revivió. Una vez más, verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros de José, que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Es interesante cómo es que, ya lo habíamos visto esto, cómo es que la escritura pareciera que indistintamente se refiere a Israel como Jacob, y en ocasiones como Israel, pero tiene que ver con este aspecto. En ocasiones, si tú te das cuenta, de acuerdo al contexto, tú vas a leer que la escritura se refiere a Israel como Jacob, pero en el plano, porque el contexto en el que se le expresa es en el contexto físico, material, terrenal. Pero cuando la escritura habla de Israel o Efraín, ya es en el aspecto espiritual. Obviamente hablando después de la dispersión de las 12 tribus. Así es de que es interesante cómo es que estamos viendo que el momento en que José se revela a sus hermanos, pues lo que sucede aquí es una gran alegría. Y es justo lo que va a suceder. Lo que va a suceder, lo que estamos anhelando que suceda cuanto antes, es precisamente que el Señor regrese, que Jesucristo regrese. Y para esto, pues obviamente que tiene que cumplirse todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Hay aún muchos eventos pendientes por ocurrir. Es cierto que hemos oído de guerras, es cierto que hemos oído de pestes, es cierto que se han levantado y se siguen levantando falsos cristos, falsos mesías, con mensajes de engaño, etc. Pero todo esto es un principio de dolores. Así es de que, pues bueno, aquí concluimos con estos 2 capítulos, y esperemos que el Señor continúe ministrándonos en el espíritu, en nuestros espíritus, a fin de que conforme pase el tiempo, nuestra carne no supere a nuestro espíritu, sino que confirmemos la enseñanza del apóstol Pablo, en el sentido de que aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo, sino que somos espirituales. Debemos ser espirituales. Y bueno,
Vamos a tener una conversación un poquito enseguida de algunas preguntas que vamos a hacer para que participen los amigos que nos acompañen, los estudiantes, y después tendremos un pequeño comentario relacionado con todo este tema de lo que está sucediendo en todo el mundo. Vamos a terminar con una oración, por favor. Gracias, Papito, por esta enseñanza que hemos tenido. Señor, gracias por esta copa de redención que tú extendiste en misericordia, Padre, para tu pueblo, Israel disperso en todas las naciones. Gracias por ser perdonador, por ser tan misericordioso con nosotros, porque a pesar de que nos hemos alejado, a pesar de que hemos estado lejos de tu Torá, lejos de tus pactos, pero ahora nos estás dando la oportunidad, Padre, de abrazar el pacto, de estar obedeciendo tus mandamientos, de ser parte de tu pueblo Israel. Gracias, Papito, por tanta enseñanza que nos diste el día de hoy. Que nosotros podamos perdonar, que podamos ser libres de toda carga que traigamos, Señor, sobre todo antes de este tiempo de Pesaj, que tú quieres que nosotros, tu pueblo, estemos como un pan sin levadura, Señor. Gracias, Papito, por la oportunidad que nos diste en este tiempo de acercarnos a ti. Te pido tu misericordia, que extiendas, Señor, tu misericordia hacia el pueblo que aún no despierta, aún está muy cómodo, Señor. Pero, mi Dios, que ese mayordomo, que es tu Espíritu, Señor, vaya en búsqueda de este pueblo que aún falta y los despierte, Señor. Queremos unirnos con Judá en un mismo sentir, en el obedecer tus mandamientos, ya no mandamientos de hombres, Señor, sino solo tus mandamientos, sí, Padre. Señor. Te pedimos que Judá pueda ver tu rostro, ver tu rostro, Yeshua. Sí, Señor. Y ese día lloraremos por verte, Señor. Gracias te damos, Papito, por este estudio tan hermoso que hemos tenido. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.